Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo número 11, conformado por David Andrade, Israel Pinzón y mi persona Joel Correa. En este video les hablaremos sobre las velocidades, el diseño geométrico horizontal, los radios mínimos y la consistencia de diseño. En sí, este video abarcará tres puntos, que sería la teoría, el proceso y la exposición de alternativas. Aquí les presento la tabla del Ministerio de Obras Públicas en la que nos basamos para poder determinar la velocidad de diseño. Una vez determinada la velocidad de diseño, que en este caso nos dio de 60 kilómetros por hora, con una velocidad absoluta de 40 kilómetros por hora. Esta velocidad sería para vías de clase número 3 y topografía montañosa, con un TPDA entre 300 y 1000 vehículos diarios y un radio recomendado de 110 metros. Si bien el Ministerio de Obras Públicas nos dice que la mejor opción para nuestra velocidad de diseño es la de 40 kilómetros por hora, nosotros hemos optado por una velocidad de 60 kilómetros por hora. Nuestra elección se justifica con la intención de querer mejorar el diseño original de la vía. Bien, la velocidad específica. ¿En qué consiste la velocidad específica? Si bien anteriormente ya seleccionamos una velocidad de diseño, eh, existe una alta posibilidad de que los conductores puedan ir a una mayor velocidad que la velocidad anteriormente seleccionada. Para ello se calcula una velocidad específica en cada tramo. La velocidad específica puede ser mayor a la velocidad de diseño con 20 kilómetros como máximo, nunca puede ser menor a la velocidad de diseño. Para ello utilizamos diferentes parámetros que podemos calcularlos con esta tablita que se puede observar en pantalla. Esta tabla la vamos a explicar de mejor manera más adelante. Bien, peralte de diseño. Nosotros hemos optado por un peralte de diseño del 10%, según la tablita del Ministerio de Obras Públicas. Como nosotros tenemos un TPDA entre 300 y 1000 vehículos por día, tenemos un valor de peralte máximo del 10% y peralte mínimo del 8%, y hemos optado por el valor máximo que sería del 10%. Bien, continuando con la exposición, se procedió a hacer el trazado de la ruta, tomando en cuenta la velocidad del diseño ya antes mencionada, la cual fue de 60 kilómetros por hora, y también el radio mínimo, ya también antes dicho, que fue de 110, que es la que requiere esta vía, ya que su velocidad de diseño fue 60. Bien, para esto utilizamos el software de Civil 3D en el que se realizaron los cálculos y ajustes de la vía que se requería. Bien, determinación de las velocidades específicas. Para definir estas velocidades específicas hay que tener en cuenta la siguiente tabla, de acuerdo a García 2022, que son para definir las velocidades específicas de cada curva, ya sea tanto de ida como de vuelta. Sirven para estas dos. Bien, la velocidad específica de una curva horizontal es en base a la velocidad de diseño que ya hemos dicho anteriormente, que es de 60 kilómetros por hora, del tramo homogéneo. Bien, para esto tenemos que ver cuál es la que se acerca a nuestra velocidad de diseño. Como es 60, nos podemos fijar aquí que esto va a ser en sí lo que se va a tomar, que es la longitud del segmento recto anterior en metros, ya que este se lo utiliza para poder hacer los cálculos. Bien, siguiendo con las velocidades específicas, ya lo antes mencionado, el radio mínimo sí se cumple en nuestra vía, pero también se tuvieron que hacer algunos ajustes, ya que nuestra vía tuvo curvas donde no cumplía y era muy mínimo el rango. Entonces se tuvo que ajustar y aumentar a la siguiente curva el radio, pero sí cumple con el radio mínimo, que es de 110 para nuestra vía y nuestra velocidad de diseño escogida, que fue de 60 kilómetros. Ya calculando las velocidades específicas de ida y de vuelta, se puede observar que la curva que más dio es igual a 60 kilómetros por hora, que es el valor de todas las velocidades. Entonces sí cumple. Igualmente, para calcular la velocidad específica entre tangente, se cogió el valor máximo de las velocidades de cada curva.
y que también nos dio a 60 kilómetros por hora, como se puede ver. Y eso se hizo para cada una de las vías. Y también se hizo las correcciones adecuadas para que ésta tenga el radio mínimo y pueda ser beneficiosa para los transitantes que van a disfrutar de esta vía en sí. Se hicieron los cálculos, por ejemplo, en este caso se tomó 101 puntos entre todo, y como podemos observar, se sigue cumpliendo que la velocidad va a ser igual a 60 kilómetros. En conclusión, se puede ver ya los resultados de las velocidades específicas de ida, de vuelta y el del diseño en general, y da 60 kilómetros por hora. Exposición de alternativas. Para esto, realizamos un diagrama de curvas en base al inverso del radio y del mismo radio. En la zona superior encontramos aquellas curvaturas con giro hacia la izquierda y debajo de estas tenemos las curvaturas con giro con sentido hacia la derecha. En el eje Y se colocaron los radios de las curvas. Cabe recalcar que no existen giros negativos. Esto únicamente se hizo para identificar los giros a la derecha e izquierda, mientras que en el eje X se colocaron el abscisado, también para diferenciar las longitudes de las curvas. Como se puede observar en esta alternativa 1, existe una distribución mucho más extensa sobre las curvas de izquierda que las curvas que están hacia la derecha, manteniendo radios constantes en su primera sección y una longitud menor mientras más avanza. Podemos ver en la segunda parte que los radios se mantienen constantes, sin embargo las longitudes comienzan a reducirse para finalmente tener radios más equilibrados, pero con curvaturas de radios más pequeñas. A continuación podemos ver la alternativa 2 y podemos analizar un equilibrio más eficiente entre giros de la izquierda y giros a la derecha. También podemos ver que los radios se mantienen más equilibrados, aunque las longitudes son un poco más variables, como podemos observar. En la segunda parte de la alternativa 2 se puede ver que se redujeron los radios, mientras que las entretangentes se encuentran equilibradas. En la alternativa 3 vemos un equilibrio más rápido de los radios y sus longitudes, mientras que en esta segunda parte podemos ver que las longitudes permanecen variables entre ellas y los radios de la misma forma. A continuación, podemos analizar las velocidades específicas, en donde en la alternativa 1 podemos ver que existen dos cambios de velocidad a 50 km por hora, como podemos observar en dos secciones. Mientras que en la alternativa 2 se mantuvo constante la velocidad específica de 60 km por hora, de igual manera manteniendo los radios mínimos establecidos, que son de 110 metros para este caso. Y finalmente podemos observar la alternativa 3, que esta de cierta manera varía de 40 a 50 kilómetros y 60 kilómetros en varios tramos, por lo que podemos afirmar que la alternativa 2 cumple con los requisitos de la norma respecto a velocidades específicas y radios mínimos. A continuación, las referencias bibliográficas. Gracias por su atención.